de generalidades de neurología. Ahora les voy a presentar. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profe, se ve bien. Bueno, ya comenzamos lo que es la unidad temática 3 en el teórico anterior, que habíamos visto la parte de generalidades de miología, y en este caso vamos a ver brevemente una introducción a la neurología. Como habíamos visto, la neurología en la parte de generalidades de anatomía era, o es mejor dicho, una de las ramas de la anatomía sistemática, mejor dicho, la que se encarga de estudiar al sistema nervioso. Es un sistema, propiamente dicho, como lo define la nómina anatómica veterinaria, ya que no solo sus órganos contribuyen al mismo fin fisiológico, sino que también tienen el mismo origen embrionario. Por eso es uno de los sistemas al cual vamos a decir que es un sistema propiamente dicho, como lo denomina la nómina anatómica y no un aparato. Esperen que hay alguien que está queriendo ingresar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien también. Bueno, disculpen, ahí recién ingresé unos compañeros. Continúo con la presentación. ¿Se ve ahí? Sí, 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 sí. Sí, profe. Bien. Como les venía diciendo, hoy vamos a ver la parte de neurología, que se encarga del estudio del sistema nervioso, en el cual el sistema nervioso lo definiremos como aquel conjunto de órganos, el cual van, en este caso, a contribuir a lo que es la integración del resto de los órganos del cuerpo, actuando así como un mediador de distintos estímulos que percibe este sistema nervioso a través de una serie de receptores, tanto internos como externos, es decir, estímulos que pueden provenir del medio ambiente como del interior del organismo, así como también de la ubicación o posición de las partes del cuerpo en el espacio, y que van a ser luego transmitidas a ese sistema nervioso central para finalmente decodificarse, producirse una respuesta y llegar a sus órganos efectores, pudiendo ser esa respuesta de diferente tipo o índole. Es decir, puede ser una respuesta motora o una respuesta secretora, visceral o psíquica en algunos casos. Veremos que digamos, la célula principal de este sistema nervioso es la neurona, junto con otras células que van a dar sostén y que van a ayudar, digamos, al metabolismo y al mantenimiento de este sistema nervioso, que son las células de la glia. Pero específicamente, desde la parte de anatomía, veremos lo que es la neurona. En el caso, bueno, de la neurona, como dijimos, es la célula principal del sistema nervioso,
en el cual va a estar constituida por un cuerpo neuronal o soma, del cual van a llegar y a partir determinados tipos de ramificaciones. Vamos a ver que hacia el cuerpo llegan lo que son las ramificaciones denominadas dendritas, y desde el cuerpo se proyectan o se prolongan una única ramificación que es el denominado axón. En el caso, digamos, de las dendritas, los estímulos nerviosos que viajan en formas de impulsos eléctricos van a ser llevados hacia el cuerpo neuronal o celular. De esa forma estamos hablando que la dirección de ese impulso eléctrico va a ser centrípeto, porque iría hacia el cuerpo neuronal. En cambio, a nivel del axón, la dirección del impulso nervioso es en sentido centrífugo. Iría desde el cuerpo neuronal hacia lo que son las terminales de ese axón. También cabe destacar que en el caso de los axones de la mayoría de las células nerviosas o de las neuronas, están revestidos por una estructura que se denomina vaina de mielina, la cual la conforman las células de Schwann en la parte periférica. Todo lo que permite es que ese impulso eléctrico no viaje todo a lo largo de la membrana de ese axón, sino que lo haga de manera saltatoria, yendo desde el espacio que queda entre esas vainas, que es denominado nódulo de Rambier, hacia el siguiente. De esa forma viaja mucho más rápido ese impulso eléctrico hacia esas terminales axónicas. Entre lo que son las uniones entre, digamos, dos neuronas o algún órgano efector, que podría llegar a ser un músculo o bien una glándula, se establece lo que se denomina la sinapsis neuronal, que es ese mecanismo de unión entre las neuronas o entre la neurona y un órgano efector. Esa sinapsis neuronal la vamos a ver a nivel del extremo de los terminales axónicos, donde encontramos los botones terminales, en el cual en su interior nos encontramos con vesículas sinápticas, las cuales presentan en su interior neurotransmisores. Una vez que llega ese impulso nervioso, ese impulso eléctrico, va a producir la liberación de esas vesículas y sus neurotransmisores hacia este espacio que queda, que es el denominado hendidura sináptica, llegando así esos neurotransmisores a los receptores que se encuentran en la neurona siguiente o bien en el órgano efector, realizando así su efecto, que puede ser de estimulación o bien de inhibición de los mismos. También es importante recalcar que existen distintos tipos de neuronas. Vamos a encontrarnos con las neuronas típicas que vemos en los esquemas, que son las neuronas multipolares, las cuales están constituidas por un cuerpo al cual se desprenden numerosas dendritas y un solo axón. Estas las encontramos sobre todo en el cerebro, médula espinal y en los ganglios nerviosos. Luego tenemos también las neuronas de tipo bipolar, las cuales en este caso constan de una sola dendrita y de un axón, es decir, de dos ramificaciones. Estas las vamos a encontrar sobre todo a nivel de algunos sentidos especiales, como son a nivel del oído interno, de la retina, para el caso de la visión, y de la mucosa oftálmica. Luego tenemos las neuronas unipolares, que en este caso hay una única ramificación, que luego se subdivide en dos ramas, una de las cuales va a formar la dendrita y la otra el axón. Y esta lo vamos a encontrar, este tipo de neurona, en lo que son los nervios periféricos. Eso en cuanto a la célula, digamos, que conforma al sistema nervioso. Este sistema nervioso lo vamos a poder dividir
desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista morfológico y desde un punto de vista funcional. Desde el punto de vista morfológico, lo vamos a dividir en lo que es un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿A qué hacemos referencia con el sistema nervioso central? A el encéfalo y a la médula espinal. Es decir, aquella porción del sistema nervioso que se encuentra alojado y protegido por un estuche óseo. En el caso del encéfalo, como habíamos visto en la parte de osteología, por la cavidad craneana, y en el caso de la médula espinal, por el canal vertebral. El resto de las estructuras nerviosas que quedan por fuera de esa protección ósea van a conformar lo que es el sistema nervioso periférico, en el cual entrarían en su conformación los nervios craneales o los pares craneales y los nervios espinales de las distintas regiones, cervicales, torácicas, lumbares y sacradicaudales. Así como también los ganglios que encontraremos por fuera de este sistema nervioso central o esa protección. Como les había dicho, bueno, el sistema nervioso central lo vamos a dividir en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo está alojado dentro de esa cavidad craneana, la cual estaba conformada por los huesos del neurocráneo, y en el cual es importante su localización para el punto de vista clínico y sobre todo para, en el caso del punto de vista productivo, en los animales de producción durante el sacrificio de los mismos. Bueno, consta esta cavidad craneana, como hemos visto, de dos fosas, una para alojar una porción más rostral, que era la porción del cerebro, y una porción más caudal, que desalojaba lo que era el cerebelo, y ventralmente nos encontramos con lo que es el tronco encefálico. Podemos hacer de este encéfalo una división simplificada o una un poco más elaborada. En el caso de la simplificada, es decir, vamos a hacer la división de acuerdo a las estructuras que vemos a simple vista, en el cual las dividiremos en un cerebro, en el cual encontraremos la corteza de ese cerebro y una porción que es basal. Luego encontramos lo que es el mesencéfalo o la parte, digamos, central, que estaría en el tronco, digamos, encefálico, y en el cual encontraremos más caudalmente el bulbo raquídeo o la médula oblonga, que era, digamos, esa que dejaba las impresiones a nivel de la porción dorsal o la superficie dorsal, mejor dicho, de la porción basilar del occipital. Y rostralmente a esa médula oblonga encontramos lo que es el puente. Dorsalmente a ella nos encontramos con el cerebelo, el cual está separado del cerebro por una fisura transversa. A su vez, este cerebro, debemos destacar que se encuentra dividido en dos hemisferios cerebrales a través de una fisura longitudinal. También, como habíamos visto, en el caso, digamos, de las neuronas, estas presentaban una vaina de mielina a nivel de sus axones, que van a constituir las fibras nerviosas. Esa vaina de mielina le da esa coloración blanquecina a la porción de las fibras nerviosas, y por eso hablamos de una sustancia blanca, en contraste con la sustancia llamada gris, la cual es el acúmulo de los cuerpos neuronales, que presenta una coloración más grisácea. En el caso del encéfalo, vamos a encontrar que su localización de la sustancia gris es en la parte periférica del encéfalo. Y en la parte central nos encontraremos con la sustancia blanca, salvo en algunas porciones donde vamos a encontrar algunos acúmulos de sustancia gris que son acúmulos de cuerpos neuronales, en el que en este caso los denominaremos núcleos, cuyo estudio se verá en mayor profundidad en Anatomía 2.
Entonces, como división simplificada, quedémonos con que tenemos un cerebro, un cerebelo y lo que es un tronco encefálico con la médula oblonga y el puente. La otra división la podemos hacer desde el punto de vista de la ontogenia, es decir, desde el desarrollo del individuo y de la filogenia, es decir, desarrollo en la evolución de esa especie, en el cual lo dividiremos en este caso, sí, en lo que es un romboencéfalo o cerebro posterior, en un mesencéfalo o cerebro medio y en un prosencéfalo o cerebro anterior. En el caso de el rombencéfalo, las estructuras que lo van a componer van a ser la médula oblonga, que era la continuación a nivel del foramen magno de la médula espinal. Luego, más hacia rostral, nos encontramos con el puente y dorsalmente encontramos el cerebelo. Todo esto constituyen el rombencéfalo, que a su vez, bueno, la médula oblonga se la denomina, digamos, en esta clasificación como mielencéfalo, y a lo que es, digamos, el cerebelo y el puente como metencéfalo. Luego tenemos la porción del mesencéfalo con los tubérculos cerebrales y los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, y a nivel del prosencéfalo nos vamos a encontrar con la mayor masa, digamos, de ese cerebro, que era, digamos, el telencéfalo, que estaba formado por la corteza y los hemisferios cerebrales, y una porción más basal denominada diencéfalo, en el cual encontraremos al tálamo, al epitálamo y al hipotálamo con la hipófisis. La hipófisis, recuerden que, o la glándula pineal, se alojaba en lo que habíamos visto del cuerpo, digamos, del efenoide, que formaba la silla turca o eh, la fosa hipofisial, como la conocemos en veterinaria. Esa es la división según la ontogenia y la filogenia del encéfalo. En cuanto a la porción del sistema nervioso central que conforma la médula espinal, podemos decir que ésta se adapta, al igual, digamos, que el encéfalo, a el estuche óseo que la contiene, que en este caso va a ser el canal vertebral, el cual, como habíamos visto, ese canal vertebral generalmente presentaba un diámetro uniforme todo a su largo del raquis, exceptuando en ciertas regiones, como por ejemplo en la región cervical y en la región lumbar, ya que ahí ocurren algunos cambios a nivel de la médula espinal, y por lo tanto veremos que esa médula espinal es un cilindro, es un cilindro alargado que está aplanado dorso ventralmente y que presenta, digamos, un diámetro uniforme, como habíamos visto, pero eh, presenta algunos engrosamientos que son denominados intumescencias a nivel cervical y a nivel lumbar. Esto es porque en estos sitios es donde se produce la emergencia de los nervios espinales que van a ir a inervar a lo que son el miembro torácico a nivel cervical y al miembro pelviano a nivel lumbar. Otra particularidad que podemos destacar es que este cilindro se termina abusando a nivel caudal, formando lo que se llama el cono medular, y que además, como el desarrollo de lo que es el sistema nervioso central se culmina prematuramente en los primeros días o semanas de vida, incluso antes del nacimiento en algunas especies, y en el cual, digamos, no es igual que en el caso del desarrollo óseo, que continúa, se prolonga luego en el individuo a través de los distintos años, se produce lo que es
un mayor alargamiento de ese canal vertebral y por lo tanto queda mucho más corto lo que es la médula espinal. Y lo que son los nervios de los segmentos más caudales, para encontrar su emergencia de ese canal vertebral a través de los forámenes intervertebrales que habíamos visto en osteología, tienen que hacer un recorrido primero hacia caudal para alcanzar su foramen vertebral correspondiente o intervertebral correspondiente. Por eso, a nivel caudal de esa médula espinal se forma lo que se denomina la cauda equina o cola de caballo, por su similitud a la forma de la cola de un caballo. También, como vemos en este corte transversal, en este caso, lo que es la sustancia gris se va a encontrar en la parte central, a diferencia del sistema del encéfalo, que lo encontramos en la parte periférica, y la sustancia blanca, es decir, a las fibras nerviosas, la vamos a encontrar en la porción periférica. Esa sustancia gris o acúmulo de cuerpos neuronales va a tener forma de mariposa o también se la describe con forma de H, en el cual vamos a hablar de que presenta dos astas dorsales y dos astas ventrales, y en ciertas regiones, como en la región torácica, de astas laterales, con un conducto central que es el canal ependimario, por donde circula parte del líquido cefalorraquídeo, que sería la continuación, ese canal, en el encéfalo, de estos espacios que son denominados ventrículos que antes no mencioné, donde también circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, estas astas, como veremos, las astas dorsales más adelante, se encuentran lo que son las neuronas sensitivas o aferentes, y de las astas ventrales, la porción de las neuronas motoras o eferentes. También podemos observar que presenta a nivel dorsal, esa médula espinal, lo que es un surco mediano, y a nivel ventral, lo que es una fisura ventral, la cual no se extiende hasta llegar, digamos, hasta la sustancia gris, sino que queda una comisura que permite que los haces de las fibras puedan pasar hacia el lado contralateral. A la sustancia blanca, a su vez, la podemos agrupar en cordones, en tres cordones, que va a ser uno dorsal, que se encuentra entre ese surco medio, y la emergencia de las raíces dorsales de los nervios espinales, que van a formar a los nervios espinales. Y una columna lateral, que estaría ubicada entre la raíz dorsal y la raíz ventral de los nervios espinales, y una columna ventral que estaría ubicada entre esa fisura ventral o mediana y entre lo que es la raíz ventral del nervio espinal. Esos son, digamos, los aspectos o los principales aspectos morfológicos que podemos apreciar a simple vista en cuanto a la médula espinal. También cabe destacar que ese cono medular que habíamos visto tiene, digamos, una prolongación, una proyección diferente según las distintas especies. Como vemos en el caso, digamos, del felino, este cono medular terminal termina, digamos, a nivel sacro. Es variable, puede llegar, digamos, desde la región lumbar, ir hasta la región sacra, pero llega, digamos, hasta la región sacra. En el caso del canino, este solamente llega hasta la última región lumbar, o a la última porción lumbar. En el caso de lo que es el cerdo y los rumiantes,
lo encontramos a nivel de la articulación lumbosacra y a nivel, digamos, en el equino llega, digamos, a nivel de la primera vértebra sacra. Esto es importante porque, como sabemos, entre, digamos, la última lumbar y la primera vértebra sacra, vamos a encontrar un espacio interarcual en el cual se puede llegar a acceder para tomar muestras de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que veremos luego cuando veamos las estructuras que están protegiendo ese sistema nervioso central, son las meninges, cómo podemos acceder a él, y además también para lo que es la aplicación de un anestésico epidural. Por lo tanto, conocer hasta dónde llega ese cono medular es importante para no generar un daño a ese nivel de la médula espinal. Bueno, y en este esquema volvemos a ver lo que son, digamos, el cono medular con los filetes nerviosos, los nervios caudales, que van a formar lo que es la cauda equina, en caso en un preparado húmedo. Bien, como les mencionaba recién, estas estructuras Ahí, nerviosas, Dami, te tanto el preguntan, encéfalo como hola, la médula Dami. espinal, se encuentran cubiertos por las membranas denominadas meninges, las cuales están constituidos por tejido conectivo fibroso, en el cual varía, digamos, en su porcentaje de tejido conectivo. Tenemos algunos más densos y más fibrosos, como las más externas, y otros menos densos y más laxos, como las membranas más internas. Dami, Estas membranas son tres, las cuales desde, digamos, la más externa a la más interna tendremos la dura madre, las aracnoides y la pía madre. Si es la que vemos de un color rojo, la dura madre, en este caso encefálica, luego en un color azul, lo que es la aracnoides, y de un color, digamos, en este caso, sí, azul, más oscuro, en este caso la pía madre. La aracnoides sería un celeste. Bueno, en el caso de la dura madre, es la llamada, digamos, paquimeninge o meninge dura, en el cual consta, digamos, de una estructura de tejido conectivo grueso y más denso, y está en el caso, digamos, del nivel encefálico, íntimamente unida con el periósteo de la superficie interna de la cavidad craneana. Y a su vez va a estar formando determinadas estructuras, como lo es la hoz del cerebro, que es una lámina que emite esa dura madre, en el cual penetra por esa fisura longitudinal que estaba separando a los dos hemisferios, derecho e izquierdo del cerebro. Y la tienda, digamos, membranosa del cerebelo, que era la continuación del tectorio óseo o tienda ósea del cerebelo que habíamos estudiado cuando vimos los huesos del neurocráneo, que la conformaban en parte la porción escamosa del occipital y el hueso interparietal y los huesos parietales. Y que van a estar, digamos, ocupando esa tienda membranosa del cerebelo, lo que era la fisura transversa que separaba el cerebro del cerebelo. Eso es, digamos, lo que forma a nivel dorsal la dura madre. A nivel ventral lo que podemos encontrarnos es un diafragma de la silla turca, es decir, que va a estar envolviendo a la glándula hipofisiaria en su fosa hipofisiaria a nivel del efenoides. Bueno, después tenemos la aracnoides, que recibe su nombre
porque presenta numerosas trabéculas que tienen el aspecto de telaraña, las cuales por eso recibe el nombre de aracnoides. Y en el caso, digamos, de lo que es la pía madre, es la que está en íntima relación con todas las estructuras del encéfalo y entonces adoptando todo lo que son las circunvoluciones de los hemisferios y el resto de los accidentes que conforman al encéfalo. Damián, ¿se A escucha? ver, ¿se escucha bien? Sí, ¿vos me escuchás a mí? Dami, ¿me escuchás? A ver si subo el volumen. ¿Ahí me escuchás? Ahora, Yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? bueno, continuando entonces, acá vemos a nivel, digamos, de la aracnoides, lo que eran esas trabéculas en forma, digamos, de telaraña que le daban ese nombre a la aracnoides. Caso ya presenta algo de vascularización y a nivel de la pía madre nos encontramos con un mayor contenido de vasos sanguíneos. En el caso, digamos, de lo que es la aracnoide, vamos a encontrarnos con un espacio subaracnoideo entre las capas, digamos, internas y externas de esas aracnoides, los cuales se van a ver reflejados con mayor proporción, ese espacio, a nivel de el foramen magno, formando lo que se llama la cisterna cerebromedular o cisterna magna, en el cual circula por ese espacio subaracnoide también líquido cefalorraquídeo, el cual un punto de acceso va a ser ese espacio interarcual, que en este caso va a quedar entre lo que es el arco dorsal del atlas y el borde dorsal del foramen magno, que es un punto de acceso para esa cisterna cerebromedular para obtener líquido cefalorraquídeo. A nivel de la médula espinal, las meninges presentan algunos cambios, como son que en el caso de la dura madre no está inserta en el periósteo de ese canal vertebral, sino que queda un espacio entre el periósteo y la dura madre que se denomina espacio epidural. También veremos que en el caso de la aracnoide va a presentar de manera intercalada lo que son los ligamentos dentados, que no es más que parte de tejido fibroso que entre la emergencia de las raíces de los nervios espinales van a estar conectando la aracnoides con la dura madre. Y bueno, en el caso de la pía madre, también se encuentra en íntima unión con la médula espinal, adoptando, digamos, la conformación de esta, penetrando en lo que era esa fisura media o ventral y en su surco dorsal. Estas se extienden proyectándose hasta lo que son la emergencia de esas raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales, cubriéndolos hasta lo que es el foramen intervertebral. Se cree que es un sitio por donde puede llegar a ingresar una infección hacia el sistema nervioso central.
Como vemos en la imagen de la derecha abajo, veíamos ese espacio lumbosacro en el cual quedaba en el espacio interarcual a nivel de la articulación lumbosacra que nos permitía tener un acceso a lo que es la cavidad o el espacio epidural y el subaracnoideo para llegar, digamos, a tomar líquido cefalorraquídeo o bien colocar un anestésico local a ese nivel, haciendo así una anestesia de tipo epidural. Eso es en cuanto al sistema nervioso central. Pues teníamos desde el punto de vista morfológico la otra porción, que era el sistema nervioso periférico, en el cual, como les había mencionado anteriormente, teníamos craneales, son aquellos nervios que van a emerger a nivel del encéfalo y que algunos habíamos estado nombrando su emergencia cuando vimos algunos accidentes óseos, y de ellos son 12. En todas las especies encontraremos 12 pares craneales, el cual el primero es el olfatorio, que entra, digamos, en una, digamos, de los órganos de los sentidos, que es el olfato. Luego tenemos el óptico, otro órgano de los sentidos que es la visión. Habíamos estado viendo algunas estructuras por donde pasaba, que eran, digamos, los surcos de los canales ópticos, los forámenes ópticos, a nivel de osteología. Luego tenemos el tercer par, que es el oculomotor, junto con el cuarto, que es el troclear, y el sexto, el abducen, los cuales todos van a la musculatura del globo ocular. Luego tenemos el trigémino, que es el quinto, formado por 3 ramas, en el cual, en ese caso, el nervio trigémino es uno de los nervios que vamos a estudiar en mayor detalle, sobre todo la rama mandibular, porque va a ir a inervar a los músculos de la masticación. El séptimo par, que es el facial, en ese caso también es otro de los nervios que vamos a estudiar, porque sus ramas motoras van a ir a inervar a los músculos de la expresión facial. Luego tenemos el octavo, que es el vestíbulo coclear, que interviene en la audición y el equilibrio. El glosofaringio, que va a ir a toda la musculatura de la lengua y de la faringe. El vago, que es el décimo. El accesorio es otro de los nervios que estudiaremos, ya que inervan a unos músculos de la parte ventral del cuello, formando así el sistema neuromuscular accesorio, y el hipogloso, que emergía por el foramen hipogloso, que se encontraba en las partes laterales del occipital cuando habíamos estudiado osteología del neurocráneo. Eso en cuanto a la parte de los pares craneales del sistema nervioso periférico. Los principales que estudiaremos son el trigémino, el facial y el vago, y el accesorio, luego en sus respectivos sistemas neuromusculares según la región que abordemos. El resto se entrará en mayor detalle en anatomía 2. Otro de los nervios que entran en la constitución del sistema nervioso periférico son los nervios espinales. Estos nervios, al igual que los nervios craneales, estaban constituidos por lo que es una fibra nerviosa, que es el axón, digamos, de una neurona, el cual está envuelto a nivel, digamos, periférico, por lo que es tejido conectivo, que es el endoneuro. Estas fibras nerviosas se agrupan en haces de nervios, que también están envueltos por tejido conectivo, que es el perineuro, y luego esos haces confluyen para formar lo que es el paquete nervioso o el nervio. Ese nervio, a su vez, está envuelto por un tejido conectivo denominado epineuro, al igual que veíamos con las fibras musculares.
Estos nervios espinales, como veíamos, tienen origen desde esa sustancia gris que encontrábamos en la parte central de la médula espinal, a través de dos raíces. Una desde el asta dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Esta es una raíz sensitiva o aferente, la cual hace sinapsis a nivel de un ganglio espinal que se encuentra cerca del foramen intervertebral. Y luego tenemos una raíz ventral o motora, la cual esta se encuentra a nivel del asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal, y que entre las dos van a conformar así lo que es al nervio espinal, el cual va a emerger por ese canal vertebral a través del foramen intervertebral. Una vez que emerge, como vemos, este se divide en una rama dorsal o un ramo dorsal y en un ramo ventral. Y a su vez, estos ramos dorsales y ventrales se dividen en una rama medial, en este caso medial dorsal, y una rama lateral dorsal. La rama medial, o mejor dicho, los ramos dorsales van a ir a inervar todas las estructuras que estarían por encima de lo que serían las apófisis transversas de las vértebras. Es decir, las estructuras epiaxiales, los músculos epiaxiales de la región del cuello, la región del dorso del animal. En el caso del ramo medial va a ir a la parte muscular, y en el caso del ramo lateral va a llegar a la piel y a las estructuras anexas de la porción dorsal del cuello y del dorso del animal. Y en el caso del ramo ventral, también se va a dividir en una rama medial que va a ir a las estructuras más profundas y en un ramo lateral que va a llegar a la piel y las estructuras más superficiales. Bueno, acá vemos otro esquema con la conformación de los nervios espinales. En este caso, bueno, una imagen de una médula espinal con las raíces dorsales, las raíces ventrales, en este caso ese ganglio espinal, o también llamado ganglio sensitivo, el cual luego convergen esas dos raíces dorsal y ventral para conformar ese nervio espinal que va a emerger por el foramen intervertebral y luego rápidamente se va a dividir en un ramo dorsal y en un ramo ventral. Luego ese ramo dorsal, acuérdense, se divide en una rama medial y en una rama lateral. Otro componente del sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos periféricos, que en este caso vamos a tener, el que ya mencionamos, que era el ganglio espinal o ganglio sensitivo de esa raíz dorsal que conformaba el nervio espinal. Estos ganglios lo que son es un acúmulo de los cuerpos o somas neuronales, por lo cual su color y su textura es diferente, ¿sí? Tiene un color más grisáceo y la textura es mucho más firme que el resto, digamos, de la fibra nerviosa. Otro de los ganglios que vamos a encontrar son los ganglios paravertebrales, que son pares y que integran parte de la otra división del sistema nervioso, que era la división funcional. En este caso forman parte del sistema nervioso autónomo, simpático, y los ganglios prevertebrales, los cuales encontraremos a nivel de los plexos
mesentéricos. Siguen, digamos, el recorrido de lo que es la aorta abdominal y sus principales ramas. Y también existen ganglios nerviosos a nivel craneano, que son los ganglios nerviosos craneales, asociados a ciertos nervios craneales o pares craneales. En el caso, bueno, como había dicho, de los pares craneales son 12. En el caso de los nervios espinales, su número es variable, pues varía de acuerdo a el número, digamos, de vértebras de cada especie. En el caso, bueno, de los cervicales van a ser 8 en todas las especies y van a estar asociados, o sea, su emergencia se da en craneal de la vértebra de número correspondiente. En el caso, digamos, de el octavo se da, digamos, ya en caudal de la séptima vértebra cervical, su emergencia, y el resto de los nervios espinales ya se da en caudal de la vértebra correspondiente. Otras estructuras que conforman al sistema nervioso periférico son los plexos nerviosos. Un plexo nervioso no es más que el intercambio de fibras nerviosas entre distintos nervios. En este caso se van a dar a nivel, digamos, o más marcados a nivel de lo que son la región cervical y de la región lumbar, a donde veíamos esas intumescencias a nivel de la médula espinal, formando así lo que son el plexo braquial y el plexo lumbosacro. El plexo braquial, como veremos, está constituido por el intercambio de fibras nerviosas de las raíces ventrales de las últimas 3 digamos, nervios o raíces ventrales cervicales, y de las 2 primeras torácicas, recibiendo en algunos casos una contribución inconstante de la quinta. Esta, como veremos más adelante en su descripción, cuando veamos bien el plexo braquial, se ubica a nivel del espacio axilar. Las raíces emergen entre la división de un músculo, que es el músculo escaleno, y se posiciona en medial de la articulación del encuentro. Y a nivel lumbosacro, este plexo está formado por las últimas raíces lumbares y las primeras 2 sacras. Digo las últimas raíces lumbares porque su número o constitución varía según la especie. En el caso, digamos, de los carnívoros o de algunas razas de cerdos, también o se suma una rama más por presentar una vértebra lumbar más. Generalmente se da entre la lumbar, digamos, 4, 5 y 6, y en el caso, digamos, de los carnívoros y del cerdo, se agregaría una lumbar 7 o una raíz ventral 7. Como les había mencionado anteriormente, este sistema nervioso también lo podíamos dividir desde el punto de vista funcional en un sistema nervioso somático, que es el que vamos a estudiar nosotros en mayor detalle, ya que es la porción, digamos, del sistema nervioso que va a actuar voluntariamente, sobre todo en lo que son los músculos esqueléticos voluntarios. La otra división conforma el sistema nervioso autónomo, el cual también es llamado vegetativo, y se habla de autónomo porque regula todas las funciones de las vísceras, es decir, las funciones cardíacas, presión, metabolismo, secreciones glandulares, etcétera, en las cuales se mantienen aún en el estado, digamos,
de sueño o de anestesia profunda. En este caso, en su vez, el sistema nervioso autónomo se lo subdivide en lo que es un sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que vamos a encontrar a nivel de la región toracolumbar, y el parasimpático, como su nombre lo indica, está para o a los lados del simpático, y lo vamos a encontrar en la región craneana y la región sacra. Es decir, va a estar sus fibras eferentes, se van a encontrar en alguno de los pares craneales y en alguno de los nervios pelvianos, sobre todo en el tercero y cuarto sacro. Y en la porción simpática lo encontramos sus emergencias a nivel toracolumbar, y sus fibras salen desde esa asta lateral que había mencionado anteriormente de la médula espinal. Generalmente la porción simpática y la parasimpática se diferencian de la otra porción del sistema nervioso periférico porque constan de dos cuerpos neuronales y dos tipos de fibra. Tenemos una fibra, digamos, preganglionar y una fibra posganglionar. Un cuerpo neuronal que está ubicado a nivel de la médula espinal o del encéfalo, que luego va a hacer conexión a través de sus fibras nerviosas con un ganglio que está ubicado por fuera del sistema nervioso central. Eran esos ganglios paravertebrales que habíamos visto y prevertebrales que habíamos mencionado anteriormente, en el cual la conexión la realizan a través de lo que se denomina un ramo comunicante, el cual sale desde ese nervio espinal y va a comunicar con los ganglios, como vemos en este esquema, con el ganglio, en este caso, paravertebral. Los ganglios paravertebrales están ubicados por ventrolateral del cuerpo de las vértebras, a nivel de la región toracolumbar, y se unen por fibras hacia craneal, o sea, por fibras longitudinales, con el ganglio craneal y caudal. O el ramo comunicante puede, digamos, pasar de largo sin hacer, digamos, conexión con ese ganglio paravertebral e ir a nivel de la región abdominal, junto, digamos, con la arteria, digamos, aorta abdominal, a los ganglios prevertebrales que son impares y que se ubican en el recorrido de la aorta abdominal y de sus ramas principales, formando así plexos mesentéricos que van a ir a inervar a las vísceras de la región abdominal. Cranealmente, el sistema simpático se extiende a través de un tronco simpático que sale desde el primer, digamos, ganglio paravertebral torácico, el cual se une con un ganglio, digamos, paravertebral cervical, formando lo que se llama el ganglio cervical estrellado, y va a ir junto con el tronco simpático, va junto con el nervio vago hasta la región craneal, haciendo conexión con un ganglio cervical craneal, para llevar así lo que son fibras simpáticas o del sistema nervioso simpático hacia la porción craneal del animal. En el caso, digamos, del sistema nervioso simpático, como veíamos, las fibras preganglionares son cortas y las fibras postganglionares que van a salir de ese ganglio van a ser largas y van a llegar luego hacia el órgano efector sobre el cual van a actuar.
No podemos decir, digamos, de que el sistema simpático y el parasimpático presentan, digamos, una función antagónica en sí, porque en algunos casos realizan una función de actuando, digamos, excitando o produciendo, digamos, la acción de esa víscera o en algunos casos produciendo la inhibición. No es que uno es activador y el otro inhibidor en sí. Y en el caso de el parasimpático, las fibras estaban conformadas por fibras preganglionares largas, las cuales llegan hasta un ganglio que está ubicado sobre la víscera que van a actuar, y de ahí salen las fibras postganglionares que son cortas y van a actuar en este caso en la vejiga a nivel del músculo liso. Esas, digamos, serían las principales características que podemos mencionar del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático desde el punto de vista anatómico. Luego, desde el punto de vista funcional, histológico, entrará en mayor detalle en las otras materias. Bueno, acá volvemos a ver un esquema donde veíamos, digamos, ese ramo comunicante, cómo llegaba hacia los ganglios paravertebrales, y de allí salían las fibras postganglionares de la porción simpática. No sé si hay alguna consulta ahí en el chat. Hola, Dami, ¿me escuchás? Estaba viendo lo del tema de hasta dónde llegaba la médula espinal en cada especie. En el caso, digamos, espérate que abrimos el Power. No escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Vos estabas hablando ahí, Federico? Parate que salgo y vuelvo a entrar a ver qué pasa. ¿Cuál era la consulta? ¿Ahí escuchás? Ahora sí. Ahí está. Creo que era la región donde terminaban Medular, digamos, de la médula espinal. sí. Bien, ahí presento. Ahí se ve. Sí. Bien. Esto variaba de acuerdo a las especies. Teníamos, por ejemplo, en el felino, con el gato, su terminación es variable, pero generalmente termina a nivel sacro, digamos, ocupando toda la región sacra de ese cono medular. A nivel, digamos, en el caso de la especie canina, llega hasta la lumbar 6, es decir, ni siquiera llega hasta la articulación lumbosacra. En el cerdo y en el rumiante sí llega, digamos, a nivel de la articulación lumbosacra, y en el equino llega hasta la vértebra sacra 1. Hasta ahí se extiende el cono medular de la médula espinal. Lo que me faltó mencionar, por ejemplo, en el caso de las meninges, se proyecta, digamos, la meninge más hacia caudal, formando lo que es el filum terminal, que termina luego a nivel dorsal
de las primeras vértebras caudales. Se extiende hasta ese nivel, lo que es la meninge, pero el cono medular, como le dije recién, llega a nivel sacro en el felino, a nivel lumbar en el canino, lumbosacro en cerdo y rumiantes, y de la primera sacra en el caso del equino. Sí, Valentina, no sé por qué. ¿Vos preguntás si hay teórico? Sí, sí, no, este lunes fue por el tema del Día del Estudiante. Trasladó el teórico para hoy. Sí, del Getty o también del DICE está bien explicado. Sobre todo acá quédense, digamos, con cuál es, digamos, la célula que constituye el sistema nervioso, después las divisiones morfológicas y funcionales. Acuérdense que teníamos una división morfológica de acuerdo a si estaba protegido por una estructura ósea. Ahí teníamos el sistema nervioso central, que era el encéfalo y la médula. O bueno, yo le mencioné a grandes rasgos cómo se dividía el encéfalo, pero eso van a entrar en mayor detalle en Anatomía 2. Bueno, luego las diferencias entre sustancia blanca, sustancia gris y la parte periférica, que ahí sí tienen que tener en cuenta los nervios, los pares craneales, que son siempre 12, los que ahí veíamos que vamos a estudiar o entrar en mayor detalle, que eran, digamos, el trigémino, el facial y el accesorio, y los nervios espinales. Eso sí, tener bien presente cómo se conformaban esos nervios espinales, que emergían de raíces desde los astas dorsales y ventrales de la médula espinal, que hacía, digamos, en el caso de la raíz dorsal, conexión con el ganglio espinal o sensitivo, porque es una raíz sensitiva, es decir, que tiene aferentes nerviosos que captan estímulos y que los llevan hacia el sistema nervioso central. Y la raíz ventral que tiene eferentes. Y después, bueno, cómo se dividía luego de que emergía por ese foramen intervertebral en un ramo dorsal y uno ventral, y a su vez en un ramo medial y lateral. Tener bien en cuenta qué es un plexo nervioso y después la división funcional, que teníamos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El somático es el que vamos a entrar en detalle nosotros cuando veamos los sistemas neuromusculares de cada región. No sé si quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo. Si no, nos encontramos en la siguiente clase. Bueno, hasta luego. De nada.